Vamos a continuar con el libro de Mateo, pero antes de leer el verso, vamos a orar y después vamos a continuar. Si nos estás visitando, hemos estado estudiando el libro de Mateo y continuamos viendo la vida y las palabras de Jesús. Hemos estado haciendo esto y quizá vamos a durar un año y medio más, porque hay tanta carne aquí que no quiero que nos saltemos, porque nos puede transformar. Son cosas que si nos retenemos y meditamos y comemos de la palabra, creo que vamos a ser llenos espiritualmente. Ahora llegamos al capítulo 6, donde Mateo continúa enseñándole a la gente el mensaje del Sermón del Monte cuando Jesús está dirigiéndose al corazón de ellos, porque él sabe que si agarra el corazón va a cambiar el comportamiento, va a cambiar su perspectiva y cómo viven. Esta sección no es diferente a nada, sino que él está agarrando el corazón, él está alcanzando la motivación para ver qué es lo que están haciendo. Está tratando de alcanzar la pureza de quiénes son como seguidores de Dios. Y esto es lo que dice en esta sección, capítulo 6, verso 1. La palabra dice, cuidado con lo que hacen. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando des algo a los pobres, no llames la atención de todo el mundo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Lo hacen para que los demás hablen bien de ellos. Les digo la verdad, con eso ellos ya tienen su recompensa. Cuando le des algo a un necesitado, no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. Lo que hagas debe ser un secreto. Así recibirás recompensa de tu Padre que está en el cielo, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos que en esta mañana todos podamos sacar algo de tu palabra, Señor, de lo que Jesús está diciendo hoy, porque lo que Él está diciendo a las personas, Señor, es vean su corazón. Él está mirando el corazón porque Él conoce que es el corazón el que tiene que sanar y ser transformado. Es el corazón el que necesita ser purificado. Y en este lugar, Señor, no hay duda que nosotros estamos en ese mismo lugar. Eso te pedimos, Señor, que cualquier imperfección que haya en nuestro corazón no lo podemos limpiar sin ti, Señor. Te necesitamos, oh Padre, te pedimos que nos hables por medio de estos versos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana, mientras abren su Biblia, quiero hablarles de un tema que creo que todos hemos luchado con esto o estamos luchando con esto. Es el tema y quizá varios se van a sorprender, pero es, como lo voy a decir, pero es la adicción de afirmación. La adicción de afirmación. Porque esta es la cosa, afirmación no es algo malo en sí. Afirmación no es algo malo. Todos necesitamos ser afirmados. Todos estamos hechos para darlo y recibirlo, pero aquí es donde se pone peligroso. Es peligroso porque te puedes resbalar cuando la afirmación se convierte en una adicción del alma. Hay una tensión que Dios ha creado en nosotros y nos ha dado para ser afirmados, y eso es normal, tener ese deseo de ser afirmados y ser reconocidos a veces. Es normal, pero lo que puede pasar es que te puede resbalar y ese deseo se convierte en algo que llena tu alma como una adicción, porque necesitamos afirmación. eh, Y lo que pasa es que empezamos a buscar a las personas para que nos den lo que Dios es el único que nos puede dar. Es peor todavía cuando has pasado cosas difíciles en tu vida, quebrantamiento, naturalmente afirmación se convierte en algo que vas a desear. Y, y cuando Dios quiere usarnos a unos a otros para animarnos, las personas nunca, de todas maneras, nunca fueron diseñadas para darnos identidad o afirmación. Si estás casado aquí, déjame decirte esto. La necesidad más grande que tú tienes de tu esposa o esposo no pueden ser llenas porque Dios nos creó y nos hizo para
tener un espacio que solamente está reservado para él. Lo que termina pasando en el matrimonio es que continuamos buscando en nuestra relación o en personas y deseamos esa afirmación tanto que cuando no la dan nos enojamos. Piensa en cuántas veces quizá te has molestado con un patrón por no reconocer o afirmar el trabajo que has estado haciendo. Piensa en qué tan frustrante ha sido con tu esposa o esposo porque no reconocen algo que tú hiciste con mucho trabajo. La afirmación no es mala, pero cuando toma el lugar que le pertenece a Dios, es increíblemente peligroso. Porque lo que pasa es que ese deseo en nosotros empieza a hacer, tener necesidad de ser llenado y te da un apetito donde sea que tú vayas, empieza a tomar control al punto donde te causa que vayas a extremos, a lugares increíblemente peligrosos con tal de llenar esa necesidad. Y ese es el peligro de la adicción de afirmación. Que cuando tienes tanta hambre de ser afirmado, vas a bajar tu estándar solo para llenar esa hambre. Es por eso que las personas han hecho decisiones muy malas. Todos hemos hecho decisiones malas porque ha habido un apetito en nosotros que ha tenido necesidad de ser lleno y buscamos otras cosas fuera de Dios. Y eso nos ha dejado llenos de vacío y culpa, llenos de vergüenza. Porque esa necesidad necesita ser llena y vamos a extremos para ser llenas. Pero eso es lo que quiero decirles. La adicción de afirmación tiene un costo. Siempre tiene un costo. Y esta mañana, eso es exactamente lo que Jesús quería enseñarles. Jesús les está tratando de decir para que ellos entiendan que hay una necesidad y un deseo de afirmación. Que hay un deseo y necesidad de ser reconocido por los aplausos. Seamos honestos. Piensa en medios sociales por un momento. No es malo. No soy antisocial. Pero si somos honestos, y pueden ser honestos, ¿qué tanto corren a medios sociales para afirmación? ¿Qué tanto nuestros posts dictan nuestra identidad? Porque creemos que mientras más likes o más comentarios, más valorosos somos. Y podemos irnos muy alto o caer los que estamos buscando esa afirmación. No es malo tener medios sociales, pero es peligroso buscar en ese lugar. En Mateo capítulo 6, quiero que vean cómo Jesús empieza esto, porque Él va a empezar a hablarles a su deseo de ser afirmados. Dice esto en el verso 6, y van a ver una precaución para las personas. Hay una razón por eso. Y podemos tomar eso para nosotros el día de hoy. Dice, cuidado con lo que hacen, no hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás vean. ¿Cuál es la precaución? Eso es lo que está diciendo. Cristiano, cuidado, cuidado de que dejar que las personas sepan lo que tú estás haciendo y qué tan bueno eres solo para que te reconozcan y te aplaudan. Les está diciendo, ustedes tienen que tener cuidado de practicar esto. Esa es la precaución. Cuidado de practicar algo para ser visto por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús nos está dando esa precaución? Porque hay un costo. Hay un costo cuando hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios para servirnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el costo? Así no recibirás ninguna recompensa que está en el cielo, de su Padre que está en el cielo. ¿Podemos sentarnos ahí? Tenemos que ver qué tan peligroso es esto. Que hay un costo por buscar cosas, afirmación fuera de Dios y lo que Él es. Él está diciendo aquí, la precaución es no hagas cosas para ser visto y reconocido, porque si lo haces, hay un intercambio. ¿Cuál es el intercambio?
Esto es, el aplauso del hombre por la recompensa de Dios. Piensen en eso. Él está diciendo, el momento en que tú tomes la decisión de vestirte en justicia, supuestamente, son cosas buenas las que está diciendo. Eso no está hablando, hey, cuando vayas al club y te emborraches, cuidado, porque hay consecuencias. No está diciendo eso. Él está diciendo, hey, cristiano, cuidado que tu carácter cristiano no se convierta en un disfraz. Cuidado que tu caminar y tu carácter cristiano sea un disfraz, solamente para ser visto y reconocido. Él está hablando del corazón. Eso es lo que está diciendo Jesús. Le está diciendo cuidado, porque si no miras tu corazón, vas a hacer un desastre. Y discúlpeme, bueno, es algo que tenemos que entender. Pero eso es lo que está diciendo él. La transacción es esta. Cada vez que hacemos algo para servirnos, dejamos a un lado la recompensa de Dios. ¿Cuál es la recompensa de Dios que estamos dejando? Esta es la transacción. Ah, voy a ver mis medios sociales por la recompensa de Dios o la recompensa de Dios por un montón de likes. La diferencia es que los likes y el reconocimiento se va a acabar. La recompensa de Dios es eterna. Lo que me da miedo es que tenemos tanta hambre de afirmación que estamos dispuestos a recibir el reconocimiento porque eso nos da una inyección de dopamina en el momento y dejamos a un lado la recompensa de Dios por un momento de placer. ¿Ven? ¿Ven lo que pasa? Esto es un intercambio. ¿Cómo te proteges de que lo que estás recibiendo no solamente no sea para ti y te pierdes la recompensa? Es más, miren, ¿qué piensan que significa eso? Que no vas a recibir recompensas en el cielo. ¿Saben qué es? Nadie sabe. Pero ¿saben qué sé? Es que si una recompensa es de Dios, tiene que ser buena. ¿Alguna vez han crecido con un tío rico que nos daba muchos regalos en las fiestas? Cuando él venía, sabíamos que iba a ser bueno. Viene el tío. Cuando tú pesas los motivos de tu corazón y reconoces, y esto es algo que tienes que reconocer, tú vas a tener que pelear contra tu propio corazón. Vas a tener un deseo en la carne. Llamémoslo como es. Hay un deseo. Muchas veces está hecho alrededor de este quebrantamiento que estás queriendo componer. Hay algo que está ahí y tiene hambre. Al mismo tiempo está la palabra de Dios y ahí está el Espíritu de Dios y hay una tensión en esto. Y lo que tenemos que hacer, porque todos somos humanos y lo vamos a experimentar, es que tenemos que reconocer que está en nosotros. Si lo ignoras, le vas a seguir dando de comer. La mejor manera que el enemigo va a seguir llenando esta adicción es que tú nunca reconozcas que lo tienes. Y tengo que confesarles a ustedes, como su pastor, pensé en esto y pensé si les iba a decir que soy un adicto en recuperación de esto, pero la verdad es que verdaderamente todavía soy adicto. Hay algo en mí como su pastor que constantemente tengo que pelear en mi carne de ser afirmado. Puedo buscar muchas raíces, pero la verdad es que no solamente está en mí, está en todos nosotros, a tal grado de ser afirmado. Si lo que reconozco es que la manera de matarlo es reconociéndolo, entonces la razón que tú tienes que reconocer este monstruo que está en nosotros es porque se tiene que ir, si no va a seguir con esa hambre para ser lleno, pero tengo que reconocer que cuando tiene hambre, tengo que pelear con eso. Y el enemigo no quiere que tú lo veas porque quiere que sigas adicto a eso. Y la adicción tiene algo, un agarre en nosotros,
Unas cadenas nosotros que nos llevan a hacer cosas que nunca nos imaginábamos hacer, que es tan fuerte. Y la verdad es que en este verso, el verso 1, lo que está diciendo es que hay que reconocer que hay tal vez un deseo que tenemos que entender que hay en nosotros. Tenemos que pesar nuestros motivos, nuestras intenciones y preguntarle al Señor, ¿qué es eso en mí que tengo que cuidar para que yo no deje a un lado tus planes para mi vida, que son eternos, por algo placentero y momentario, porque tu carne siempre va a querer cosas de la tierra? Yo no sé si esto es mucho para ustedes, pero nadie aquí, incluyéndome a mí, nadie aquí va a escapar aquí en la tierra, en tu carne, no vas a escapar. Romanos 8:7 dice, cuando Pablo dice, lo que yo quiero hacer, que son buenas obras, no las hago, y en lugar las cosas que no quiero hacer, eso hago. Cuando quiero ser bueno, la maldad siempre está ahí. Y hay una tensión dentro de mí. Y lo que me encanta de Pablo es que es esto, que muchos cristianos actúan como si no tuvieran pecados espirituales, como si no tuvieran luchas. No le digamos a nadie en dónde luchamos. Pero lo que pasa es que ese monstruo y esa hambre crecen y crecen más fuertes. ¿Sabes por qué me encanta Pablo? Romanos 7. No sé si él sabía que millones y millones y millones iban a conocer su desastre. Pero lo que él dice, yo tengo un pecado. No sabemos qué es. Pero qué tan libre se ha de sentir él. Es más, tenemos miedo de confesar nuestro pecado porque creemos que la gente nos va a ver mal. Pero en el reino de Dios, en la economía de Dios, yo voy a usar eso porque eso va a ayudar a mucha gente. Y eso va a ayudar a la gente a entender que mi bondad va más allá de el conocimiento humano. Porque lo que tú has aprendido y yo he aprendido es que los cristianos en algún punto llegan a un límite a lo que le llamamos gracia. El pecado solamente llega a un lugar antes de que le empecemos a dar de comer a la gracia. Y muchos cristianos que yo conozco, si el pecado está en estos parámetros, te doy gracia. Pero si me salgo, la gracia se acabó, pero en la economía de Dios, la gracia sobreabunda. Mientras el hombre está buscando otras cosas y dice, oh, Dios no me va a usar. Dios dice, yo voy a usar eso en el capítulo 7 y te voy a usar de una manera grande porque entiendes que eres humano, que eres imperfecto y entiendes que necesitas más de mí. Eso es el verso que voy a usar. Lo que yo les digo el día de hoy para que sean libres, hermanos, es esto. Por favor, no se pierdan esto. Piensen muy bien en esto. Todos tenemos problemas. Todos tenemos hambre. Todos tenemos pecado. Dios no te odia por eso. Dios no te ha tirado a la basura porque Él no quiere. Y si cristianos te han maltratado por cómo has caído, tienes que buscar nuevos amigos cristianos. Los mejores cristianos que yo conozco son aquellos que han caído y han experimentado la gracia de Dios. Los peores son aquellos que yo he querido traer, nunca han caído y no comprenden ni entienden. Lo único que te dan es la justicia de Dios. Si estás en un círculo, no te digo que vayas y peques y no sientas convicción. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no limites a Dios a esta caja de gracia. Pero tienes que ser como Pablo en Romanos 7. Si quieres libertad, reconoce que tienes eso. Tienes que reconocer qué es eso en ti. Cada uno de nosotros tiene algo así. La cosa más rara en esto es que ellos estaban tan consumidos en querer ser afirmados por otra persona y estaban tan consumidos que otros los vieran como santos y religiosos y justos. Era la misma gente y parece que Jesús odiaba eso y lo regañaba. Y era el quebrantamiento. ¿Y saben por qué él se juntaba con gente quebrantada? Porque el quebrantado, por lo menos, entendían que eran así. Y cuando entiendes eso, es un buen lugar donde Dios puede trabajar contigo, porque reconoces que estás quebrado y vas a reconocer
que Dios necesita volverte a poner de regreso junto, pero los que no reconocen, entonces ¿dónde va a empezar Dios a trabajar con ellos si no miran nada malo en ellos? Eso es lo que está diciendo aquí. Ustedes ni reconocen su quebrantamiento y están poniendo esta transacción y son un desastre y les tengo que decir esto y va a haber una consecuencia con esto. Van a cambiar el regalo de Dios por la afirmación del hombre. Les dicen no lo hagan, es muy peligroso. Tienen que entender este peligro. Y después les dice en el verso 2, entonces les empieza a decir que están haciendo mal y por eso me senté aquí un momento porque si dejas que el Espíritu Santo te hable y te prometo que Él te va a decir. Te prometo que Él te va a hablar. Si tú solamente haces esto cada día y ve y dile, Señor, muéstrame. Por favor, muéstrame. Y si escuchas, Él te va a mostrar. Aquí les está diciendo, ellos no estaban pidiendo, pero Él les va a mostrar de todas maneras. Ese es su problema. Que los mantiene experimentando cosas que no son yo, porque piensan tanto en lo que las otras personas dicen de ustedes y están va de buscar afirmación que me están perdiendo a mí. Eso es lo que dice en el verso 2, entonces. Les dice lo que están haciendo mal cuando des algo a los pobres. No llames la atención de todo el mundo, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Lo hacen para que los demás hablen bien de ellos. Les digo la verdad. Con eso ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Eso es lo que está diciendo. Son los aplausos, ya te vieron. ¿Se sintió bien? Eso es lo que les está diciendo. Ellos recibieron ahí su recompensa. El verso 2, para sintetizar esto, miren, quizá en muchas iglesias ustedes han visto esto. Tal vez aquí en esta iglesia lo tenemos también. Hay cajitas donde podemos dejar ofrenda y en la iglesia y las miramos alrededor de la iglesia. Bueno, de aquí viene esa creencia en este verso. Iban a la sinagoga y tenían como 13 cajas para dar. Estas cajas eran como si fueran trompetas. Entonces las personas, lo que pasaba era que la gente iba a la caja, así como aquí, y cuando tiraban su moneda, hacía un sonido. Pero lo hacían para que las personas vieran y escucharan el sonido. ¿Vieron? Ya di. Entonces, cuando lees esto aquí, no es que tenían una trompeta para ser reconocidos, sino que la trompeta era la caja de ofrenda. Entonces, cuando ellos echaban la moneda alrededor de la sinagoga, lo que se está diciendo es que, miren, ese no es el punto del mensaje, pero tenemos que saber esto, pero porque tenemos que conocer la información de la Biblia. Hay una expectativa. Sé que esto da miedo hablarlo en la iglesia, pero es parte de la Biblia, eso tenemos que lidiar con esto. Verso 2. Cuando demos. Sé que varios se pusieron nerviosos. Déjenme les explico. En serio. En esta cultura, en este contexto, cuando ellos daban, esa era una señal de devoción a Dios. Porque cuando daban, esto era lo que pasaba. Cuando daban, empezaban a vivir con gratitud. Porque puedes sostener tus recursos tan fuerte que se te olvida quién te los dio. Y dirás, sí, pero yo trabajé duro y tengo muchos dones. Pero ¿quién te los dio? ¿Quién te los puede quitar? Yo no sé si eso te da miedo, pero debería. ¿Sabes cuánto miedo tengo yo de ya no ser efectivo en esto? Y muchos dirán, sí, pastor, yo quiero hablar de usted de eso, pero no, pero miren, en serio, deberían de tener miedo. Temor de cómo Dios puede hacer o quitarte algo. Su vida aquí, en la vida judía, dar era algo de su relación. Dar era parte de lo que no era ni negociable para ellos. Eso demostraba cuánto confiaban en Él, porque Él nos da todo. En la escritura hay 3 clases de ofrenda. Ven el diezmo, eso era de obediencia, eso era lo que ellos hacían. El diezmo era 10%.
Ellos, piensen en la fe, piensen cuánta fe tenían ellos. Aquí hay 10% de lo que tengo, Señor, te lo doy para que el evangelio siga adelante. Y eso no es un comercial para ustedes. Yo no les estoy diciendo esto para que ustedes empiecen a diezmar. Les soy honesto. Yo, honestamente, dependo tanto en Dios como pastor para que Él provea. Y la verdad, sé que ustedes hacen un buen trabajo en eso. No es, el mensaje no es de esto, pero Él está informando qué clase de ofrenda es. El diezmo es uno, de obediencia también. La ofrenda de generosidad. Esa era esto. Era lo que sobreabunda. Entonces, por ejemplo, en nuestra iglesia, hace poco juntamos fondos que era fuera del presupuesto general de la iglesia. Y recuerden, mandamos a niños a un campamento y muchos de ustedes dieron y eso fue generoso. Lo vemos en la escritura. Y también estaba la limosna. La limosna era dar de compasión. Era dar a la gente que está necesitada. Lo que él está diciendo en este contexto, solo para ser claro, en toda la escritura habla del diezmo y ustedes dirán, ese es el Antiguo Testamento. Bueno, yo les digo, hagan lo que Dios les esté llamando a hacer, ¿ok? Ustedes asegúrense de estar bien con Dios, eso es todo. Está el diezmo, está la ofrenda de generosidad y la limosna, son las ofrendas. Aquí está hablando de la limosna, darle a la gente que estaba necesitada. Les estaba hablando entonces de la limosna, que cuando dieran a la gente en necesidad no lo hagan para verse bien. Estas eran las ofrendas de las que él estaba hablando. Pero después entra el verso 3. Pero cuando den al necesitado, les dice, no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. Te preguntarás, ¿qué significa eso? Esto es lo que significa. Lo puedes buscar en cualquier lenguaje que quieras o escuchar a los que estudian. Solamente significa algo simple, que tu caminar con Dios en dar debe ser tan natural que no tienes que pensarlo, ni decirle a alguien. Eso es lo que significa. Entonces, me he cruzado con mucha gente que me pregunta, y es una buena pregunta, pastor, ¿deberíamos de darle ofrenda a la gente que pide? ¿Cómo sé que lo van a usar en lo correcto y nada más? ¿Saben qué les digo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué les digo? Siga el espíritu. ¿Qué significa eso? ¿Qué tal si lo usan para algo mal? Siga el espíritu. Si Dios te dice que lo hagas, hazlo. Y si no hacen lo que tenían que hacer con eso, bueno, eso ya es entre ellos. Te toca a ti ser obediente con lo que Dios te dio. Eso es lo que te tienes que preocupar nomás. Es como decir, si mi hijo quiere un par de Jordans, ¿qué tal si los ensucia? Pues los ensucia. Pero, o sea, tienes que proveerle a donde Dios te llame. Si luchas con esto, eso es lo que tienes que hacer. Tú tienes que seguir al Espíritu en tu vida. Y eso se va a ver diferente para todos. La adicción de afirmación es una cosa real. Y estas personas tenían este deseo de ser afirmadas y reconocidas. Y ellos estaban cambiando la recompensa de el hombre por la recompensa de Dios. Tenían una opción y había una transacción que estaba pasando. Esto es lo que yo les diría como iglesia hoy. Yo no tengo idea, honestamente, de qué es lo que ustedes tengan como lucha. ¿Qué afirmación están queriendo llenar? ¿Qué necesita ser reconocido en ustedes? Yo no sé, pero sé que hay una pelea en nosotros. Estos 4 versos no hablan de dar, sino de la postura de nuestro corazón. El peligro es que hay un costo grande por tener tanta hambre de la aprobación del hombre, que pierdes las cosas de Dios. Escúcheme, cada cosa en esta tierra se va a acabar.
por favor, no vendan su alma por afirmación, porque eventualmente, no importa qué tan exitoso seas, no importa qué tan talentoso seas, las alabanzas van a parar, la afirmación va a parar. El hombre siempre va a parar de afirmarte, y cuando ya no recibas eso que estás buscando, vas a chocar. Y es un lugar duro de donde estar. Quiero cerrar con esto. Este es un reto para ustedes. Quizá muchos de ustedes han caminado por cosas muy difíciles y tienen cosas en su corazón que no saben ni cómo lidiar con eso. Y te encuentras corriendo a diferentes cosas para recibir medicina. Todo lo hacemos, pecado. Te encuentras corriendo a buscar medicina. Y después la culpa llega y la vergüenza. Y ese es mi deseo, iglesia. No vayas a salir de este lugar lleno de culpa. Ese no es el corazón de Dios, tampoco el mío. No te hagas pedazos. No te llenes de vergüenza. No nades en la culpa. Y saben, algo que yo creo es que a veces estamos más cómodos en nuestra culpa que en su gracia. Porque creo que pensamos que si caemos, la pena debe corresponder al crimen. Eso pensamos. Que si caemos, la pena debe corresponder al castigo. Pero déjeme decirles algo. El costo de tu crimen ya se pagó. No tienes que hacerte pedazos. El reto es este. No vivan en vergüenza, pero naden en la bondad de su gracia. Él los ama. Es un Dios poderoso. Es poderoso. Pero si tienes cosas en tu corazón que no deben de estar ahí, tienes que hacer lo que Pablo hacía. ¿Por qué hago las cosas que no quiero hacer? Y las cosas que quiero hacer no las hago. Oh, miserable de mí, ¿quién me va a salvar? Por eso, todos paran ahí en el capítulo 7, pero si vas al capítulo 8, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Eso es libertad. Salgan de este lugar, dejando que Él los pastoree, pero háganlo en la libertad que Él ya pagó y nos ha dado a nosotros. Oremos.